Ayúdanos, Señor, a llegar a la meta. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Lo hacemos con acciones de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero invitarle, mis hermanos, en esta mañana para que vayamos a la Escritura y podamos ir al libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6, y estaremos dando lectura solamente los versículos del 13 al 16. Jueces, capítulo 6, del 13 al 16. Si la palabra de nuestro Dios, hermanos, la podemos leer en el poderoso nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cuántos pueden decir conmigo al Señor? Señor, habla, que tu siervo escucha. Díganlo conmigo: Señor, habla, que tu siervo escucha. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Verdaderamente que muchas formas y de muchas maneras, mis hermanos, nuestro gran Dios habla a nuestras vidas, mis hermanos. Y yo quiero que en esta hora, hermanos, usted pueda, cada uno de ustedes pueda, hermano, llevarse este nombre, hermano, Gedeón. Gedeón, para cuando, hermano, le pregunten de qué se trató la prédica, usted puede decir: pues hablaron de Gedeón. Gedeón, hermano. Un hombre como tú y como yo, de carne y hueso. Un hombre, hermano, también con familia. Un hombre también con familia. Pero también un hombre, hermano, que necesitaba ser guiado por Dios. Un hombre un hombre que confió, hermano, cuando escuchó la voz de nuestro Dios. Así que, hermanos, el mensaje de hoy es: ¿sabes reconocer la voluntad de Dios? ¿Sabemos reconocer, hermano, la voluntad de nuestro Dios? Dios quiere hablarnos hoy, hermanos, porque Dios habla de muchas formas, Dios habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de su palabra, oh hermanos, la cual es viva y es eficaz, hermanos. Y verdaderamente, hermano, tú y yo como cristianos, mis hermanos, deseamos hacer la voluntad de Dios. Deseamos hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Pero quizás por ahí hay algunas preguntas cuando estamos, quizás en ocasiones, batallando, hermano. Cuando en ocasiones estamos batallando en saber si estoy haciendo la voluntad de Dios o no la estoy haciendo. Cuando estamos por ahí, hermano, indecisos también, porque muchas veces, hermano, Dios nos habla y nos dice qué es lo que debemos hacer, pero nosotros todavía estamos pensando en si hacemos caso a la voz de Dios o no hacemos caso. Oh, hermano. Pero quizás alguna de las preguntas que podamos hacernos en esta mañana, hermano: ¿cómo hacer o cómo saber, mis hermanos, si lo que hemos decidido hacer, o si, hermanos, si lo que hemos estado haciendo viene de parte de Dios?
Yo no sé, hermano. Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho esta pregunta. Pero es una de las preguntas que tú y yo debemos hacernos, mis hermanos, cada día. Es una de las preguntas que tú y yo debemos hacernos cada día como hijos de Dios, hermano, como pueblo de Dios. Que tú y yo nos podamos hacer esta pregunta: Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? ¿Verdaderamente estoy haciendo tu voluntad? Hermano, porque también quizás alguna de las preguntas que podemos hacernos, quizás puede ser ¿cómo puedo distinguir yo entre mis deseos? ¿Cómo puedo yo distinguir entre mis emociones, mis hermanos, y la voz del Señor? ¿Cómo la podremos distinguir, hermano? Y yo creo que hoy, hermanos, hoy es necesario que tú y yo sepamos, mis hermanos, y nos vayamos de aquí hoy, hermanos, sabiendo si estamos haciendo la voluntad de Dios o no la estamos haciendo. Podemos ver en esta historia de Gedeón, hermanos. Vemos que él enfrentó, hermano, con confianza a los madianitas. Pero ¿por qué pudo hacerlo con confianza, hermano? ¿Por qué pudo hacerlo Gedeón con confianza, hermano? Porque él recibió de parte de Dios una confirmación. Cuando Dios le manda a hacer algo, hermano, cuando Dios le dice ve adelante, hermano, él hasta le hace la pregunta, hermano. Porque muchas veces antes de que nosotros le preguntemos a Dios, hermano, Él nos pregunta a nosotros. Así como Gedeón, hermano, quizás lo vio dudando, quizás lo vio, hermano, con muchos signos de interrogación, queriéndole preguntar algo a él. Sin embargo, él le contesta: ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? Hermano, yo no sé cuántos de nosotros nos ha pasado como a Gedeón. Yo no sé cuántos de nosotros, mis hermanos, estamos si seguimos, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si seguimos avanzando o nos detenemos. Muchas veces nosotros, al igual que Gedeón, hermano, como que el espíritu de duda está ahí en hacer o no hacer lo que Dios me manda hacer. Y antes de que nosotros le preguntemos a nuestro Dios, hermano, el Señor nos dice: no te estoy enviando yo. No te estoy diciendo yo que lo hagas. No te estoy diciendo que no vas a ir solo, que yo estaré contigo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, Dios no nos ha hecho preguntas así, hermano? Nos ha confirmado su voluntad, hermano. Nos ha confirmado su voluntad, hermano. Y es por eso que cada día también nuestra oración debe ser: hermano, Señor, hazme oídos audibles para solo escuchar tu voz. Solo quiero escuchar tu voz, hermano. Que cada uno de nosotros podamos decirle a Él a cada mañana. Podemos ver, mis hermanos, en esta historia de Gedeón, podemos cada uno de nosotros reconocer, hermano, que Dios no solo lo llamó, hermano, sino que también, hermano, lo respaldó. Porque así es nuestro Dios, hermano. Así es nuestro, hermano, y quiero decirlo cuando es escrito hasta con letras mayúsculas. Así es nuestro gran Dios. Cuando Dios nos llama, hermano, cuando Dios nos llamó, hermano, Él nos respaldó. Yo sé que muchos de todos podemos decirlo: amén, gloria a Dios. Porque desde que yo decidí seguirle a Él, desde que yo entregué mi vida a Él, desde que Él me llamó y yo le dije: heme aquí, el Señor me ha respaldado. El Señor te llamó, hermano, hermana. El Señor te está respaldando y te quiere seguir respaldando. Así como a Gedeón, hermano, lo llamó, lo respaldó, hermano. No solamente eso, sino que también le proveyó lo necesario, hermano. Y no solamente le proveyó de lo necesario contra los madianitas, sino que también lo acompañó en la batalla. Porque, hermanos, el Dios de Gedeón es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es el mismo Dios nuestro. Amén. Porque Él es el mismo, hermano. Él sigue siendo el poderoso de Israel. Él nos ha llamado, Él nos ha respaldado, Él nos ha provisto, hermano.
acompañado en cada una de las batallas que hemos enfrentado. ¿Cuántos dicen amén? Oh, hermano, y una gran prueba, hermano, podemos ver todo esto que tenemos aquí. Podemos ver, hermano, lo que se está haciendo. Porque cuando Dios nos llama, hermano, Dios nos respalda. Y hermano, yo lo creí, yo lo recibí y yo lo sigo viendo y lo sigo viviendo. De que verdaderamente, hermano, nuestro Dios nos sigue proveyendo y nos sigue acompañando, hermano, en cada una de las batallas que hemos enfrentado. Y hermano, porque Él lo ha prometido, lo que Él promete, Él lo cumple. Lo que Dios promete, Dios lo cumple, oh hermano. Pero también, hermano, tenemos que saber, hermano, a través de su palabra, de cómo Él, nuestro gran Dios, nos habla, hermano. Y podemos ver que nuestro gran Dios es su grande amor, su gran misericordia, hermano. Su hermano que nos dice: mira, si no crees, mira, ten para que creas. Muchas veces así es nuestro gran Dios, hermano. Es más, mis hermanos, Dios nos ha dado libre albedrío, hermano, para nosotros decidir si creerle a Él o no creerle, si seguirle a Él o no seguirle, hermano. Dios no impone, hermano, su voluntad. Dios no impone su voluntad. Él quiere, hermano, que nosotros decidamos voluntariamente. Él quiere que nosotros decidamos voluntariamente, hermano. Y una prueba de ello, hermano, es que tú hoy decidimos si veníamos a la iglesia o no veníamos. Dios, mis hermanos, a nadie de los que estamos aquí, hermano, Dios nos puso una pistola y nos dijo: tienes que ir a mi casa, tienes que ir a alabarme, adorarme, exaltarme. No, hermano, Dios, nuestro Dios no impone su voluntad, hermano. Dios no le impone, mis hermanos. Dios no lleva a nadie a la iglesia, a su casa, que le alabe, le adore, a que escuche el mensaje de su palabra, hermano. Hermano, el gran amor y la gran misericordia por nosotros, hermano. Hasta Dios nos dice: tú decídelo. Tú decides si vas o no vas. Hermano, tú decides, Señor dice: hermano, tú decides por el infierno, por el cielo, tú decídelo. Así es nuestro gran Dios, hermanos. Así es nuestro gran Dios. Tristemente, hermano, muchas de las ocasiones cuando empiezan a surgir problemas en lo personal o en lo familiar, hermano, o problemas en la iglesia, lo primero que hace la gente es echarle la culpa a Dios. Cuando Dios no tiene nada que ver, hermano, en tus malas decisiones, en nuestras malas decisiones, oh hermano. Y hermanos, Dios sigue queriendo que tú y yo decidamos voluntariamente. De que, hermano, de que cada uno de nosotros también, hermano, el deseo de Él es que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. Nos conviene, hermano, nos conviene hacer la voluntad de Dios. Nos conviene, hermano, en serio, créanmelo. Nos conviene hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, aquí dice lo que dice la Escritura, oh hermanos, en este pasaje: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oh hermano, Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, hermano, y está diciendo: escoge. Así es nuestro Dios, hermano. Estamos a tiempo de escoger, hermanos. Está a tiempo de escoger. Si usted le está pensando mucho en servir a Dios, si usted le está pensando mucho en seguirle a Él, si usted le está pensando mucho, hermano, si le piensa
usted tome esa decisión, que Él no va a tomar esa decisión por ti ni por mí, hermano. Oh, hermano, porque verdaderamente por medio del Espíritu Santo, hermano, y de nuestra comunión con Él, hermano, cada uno de nosotros podemos discernir, hermano, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Podemos discernir, hermano. Dios nos ha dado el discernimiento. Dios nos ha dado, a través de su Espíritu Santo, hermano, a través de la comunión que tú y yo tenemos con Él, hermano, tú y yo podemos discernir cuál es su voluntad, hermano. Y quiero decirte algo: la voluntad de Dios, hermano, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios sigue siendo agradable y perfecta, oh, hermanos. Y una de las que podemos ver a través de la Escritura, hermano, como el apóstol Pablo escribe una carta en los Romanos en el capítulo 8, versículo 14, hermano. Y es necesario, hermano, que la palabra de Dios, que es viva, que, hermano, que entre, que penetre en nuestra mente, que penetre en nuestro corazón, que sea guardada en nuestro corazón, hermano, y que tú y yo podamos creerla, recibirla y vivirla. Romanos capítulo 8, versículo 14, hermano. Fíjese lo que dice la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dura palabra es esta, hermano. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios, hermano, no nos va a llevar a otros lugares donde no debemos ir. Porque el Espíritu de Dios no nos va a llevar, mis hermanos, no nos va a llevar a hacer algo que no debemos hacer. Y hermano, quiero decirle algo, porque verdaderamente, hermano, los primeros que somos afectados somos nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo de Dios, hermano, es el que nos guía, el que habla en nuestra vida, el que nos detiene, el que, hermano, llega un momento en que nos dice no. Pero llega un momento en que el Señor dice: bueno, yo dije que no, pero tú decides. Pero no por esto y esto, esto y esto. Pero tú decides si sigues haciendo esto, si sigues yendo a esos lugares, etcétera, etcétera. Oh, hermano. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, hermano, la palabra de Dios nos dice, hermano, que debemos de comprobar la voluntad de nuestro Dios. Debemos de comprobarlo, hermano. Y hermano, el Espíritu Santo de Dios, cuando tú y yo se lo pedimos, Él nos ayuda, hermano. Él nos ayuda para comprobar cuál es la voluntad de nuestro gran Dios. Y hermano, el apóstol Pablo conocía también muy bien a los romanos, por eso escribe esta carta en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2, hermano. Dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nos conviene, hermanos, nos conviene hacer la voluntad de Dios, hermanos. Nos bendice, hermano, hacer la voluntad de nuestro gran Dios. Y dice: no te conforméis a este siglo, no te conformes a las cosas que se están viendo hoy. No te conformes a las cosas, a la libertad, al libertinaje que se está viendo hoy. No te conformes con eso. No, hermano, dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos. Oh, hermano, Dios quiere seguir transformando vidas. Dios quiere seguir transformando pensamientos. Dios quiere, oh hermano, Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero un día, hermano, este tiempo se acabará. ¿Cuánto tiempo más queda? No lo sabemos, hermano. Pero es necesario
Es necesario que vayamos diciéndole a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, hermano, que el tiempo se está terminando, que Cristo viene pronto. Oh, hermano, tenemos que, y hermano, cuando tú y yo hacemos esto, tú y yo estamos llevando las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, hermano, de nuestro gran Dios. Porque verdaderamente, hermano, tú y yo podemos, cuando tú y yo lo hacemos, estamos, hermano, discerniendo que esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Comprobar. La palabra comprobar, mis hermanos. Comprobar la voluntad de Dios. La palabra comprobar, hermano, podemos encontrar varios significados de esta palabra, porque comprobar, hermano, significa distinguir, significa examinar, significa poner a prueba. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, hermano, consciente e inconscientemente alguna vez le hemos dicho al Señor: Señora, si eres tú, a ver, mándame esta señal. Si eres tú, a ver, que venga tal persona. Señor, si eres tú, muchas de las veces, mis hermanos, queremos poner a prueba a Dios. Queremos poner a prueba, hermano, pero es necesario que cada uno de nosotros, mis hermanos, a través de su palabra, a través de nuestra oración, podamos nosotros decirle al Señor: Señor, sigue dándome sabiduría. Señor, sígueme haciendo entender tu voluntad. Así que, hermano, la voluntad de Dios nunca, hermanos, pero nunca contradice, hermano, lo que ha establecido su palabra. Dios nunca se contradice, hermano. Dios no puede habernos, Dios no se contradice diciéndonos algo del Antiguo Testamento y cambiándonos en el Nuevo Testamento. Oh, hermano, Dios nunca nos va a contradecir, hermano. Y es por eso que cada uno de nosotros podemos ver que a través del profeta Isaías, en el capítulo 40, podemos verlo en esta mañana, podemos leerlo, meditarlo, hermano. Porque Isaías 48 dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre, hermano. Así que la palabra de nuestro Dios, hermano, nunca se va a contradecir. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que la Biblia, mis hermanos, la Biblia es el filtro principal para que nosotros podamos, hermano, comprobar o quizás, hermano, reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Solamente en la Escritura, solamente en su palabra, vamos cada uno de nosotros, mis hermanos, cada uno de nosotros vamos a comprobar o reconocer si es la voluntad de Dios o no la es. No yendo con el compadre que no es cristiano, no yendo con aquellos que hermanos, no son cristianos, no buscando información contraria, mis hermanos, a lo que Dios tiene escrito, no, hermano. Porque cuando hacemos eso, hermano, andamos buscando encontrar algo para ponerlo por excusa. Es que yo leí allá, es que me dijeron allá y más allá. No, hermano. Usted tiene una Biblia en su casa, y si no la tiene en su casa, hermano, usted puede bajar la aplicación o puede verlo ahí en internet, hermano. Hasta eso nuestro gran Dios, hermano, nos la sigue poniendo tan fácil, hermanos, tan fácil. La palabra de Dios permanece para siempre, hermano. La palabra de Dios no cambia y nunca cambiará a nuestra conveniencia, hermano. En ocasiones queremos nosotros querer cambiarle para conveniencia nuestra. Es que no es así, es que yo le entiendo así. En ocasiones queremos entenderlo, hermano, para nuestra propia conveniencia, hermano. Hermanos, Dios no hace acepción, hermano, su palabra. Él no hace acepción de nada.
hermanos, quiero decirte también algo. Él no hace excepción de nada, Él no cae, Él permanece para siempre, hermano. Y Él no cumple, hermano. Él nunca va a cumplir nuestros caprichos. Y hermano, entiéndase por caprichos hacer cosas que no son agradables delante de Él. Oh hermano, Dios quiere que siempre estemos cada uno de nosotros en armonía. Porque escrito está, hermano, porque escrito está que nuestro Dios quiere que tú y yo estemos siempre en armonía. Y hermano, la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 25 y también voy a leer el 26, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Muchas veces, hermanos, algunos se atreven a preguntarle a Dios. Muchos hermanos, algunos se siguen atreviendo a preguntarle al Maestro: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Mi hermano le dijo: pues ahí dice en la Biblia, ahí dice en las Escrituras, ahí dice en la ley. Léela. Porque muchas de las ocasiones, hermanos, no leemos la Escritura, la palabra de nuestro Dios, porque el subconsciente sabe que la palabra de Dios nos confronta. El subconsciente sabe que la palabra de Dios nos va a confrontar, hermano. Y por eso le sacamos la vuelta y le sacamos otra vuelta y otra vuelta para leer la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Otra de las cosas que debemos también saber, hermano, y reconocer que la voluntad de Dios, estamos hablando, hermano, de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios produce en nosotros paz. La voluntad de Dios produce paz en nuestro corazón, hermanos. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe carta también a los filipenses y les dice algunas de las cosas de las cuales deben de cuidarse, de las cuales deben de dejar, hermano, en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Bueno, quiero leer hasta el versículo 8, hermanos. Filipenses capítulo 4 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Sigue diciendo el 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando reconocemos la voluntad de Dios, cuando decimos: Señor, ok, Señor, esa es tu voluntad, yo reconozco que quería hacer lo contrario a tu voluntad. Y cuando nosotros, mis hermanos, reconocemos la voluntad de Dios, nosotros recibimos paz en nuestro corazón. Recibimos paz en nuestro corazón, hermanos, porque muchas de las ocasiones nos afanamos tanto, hermano, nos afanamos tanto a tal grado que no tenemos ni tiempo de preguntárselo a nuestro Dios. Está bien que yo me afane, está bien que yo me afane tanto, está bien que yo haga aquí, haga lo otro y haga más allá, está bien. Hermanos, la palabra nos confronta y dice: hermanos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y les dice en esta carta el apóstol Pablo a ellos de cómo deberían hacerlo: a través de la oración, a través de su ruego, a través, hermano, también de las acciones de gracias. Cuando ellos sí, hermano, es entonces cuando ellos iban, hermano, a recibir paz en su corazón. Así que, hermanos, muchas veces, hermano, lo que más nos afana, muchas veces lo que más nos afana, oh hermano, o lo que más nos preocupa,
es no reconocer la voluntad de Dios, hermanos. Eso es lo que más muchas veces nos afana, es lo que más nos preocupa, hermano. No reconocer la voluntad de Dios y tomar, hermano, decisiones equivocadas, como muchas veces, hermano, hemos tomado muchas veces decisiones equivocadas, mis hermanos. Y esas decisiones equivocadas, hermano, nunca tuvimos paz. Y cuando no tuvimos paz, hermano, fue hasta entonces cuando tú y yo pudimos comprender que lo que estábamos haciendo no era la voluntad de Dios. No era su voluntad, hermano. Así que, hermanos, es necesario que nosotros podamos estar conscientes de que cada día, hermano, el Señor anhela que hagamos su voluntad. Que cada uno de nosotros oremos, mis hermanos, pidiendo su dirección, hermano, en nuestras decisiones que tengamos que tomar, hermano. Cada uno de nosotros en oración le digamos al Señor: Señor, ¿avanzo o me detengo? Señor, ¿doy paso firme o me detengo? Y hermano, cuando usted le pregunta a Dios, esté atento, porque Dios le va a responder. Dios le va a contestar. Si usted necesita dar ese paso, no lo debe de hacer. Hermano, cuando tú y yo le pedimos dirección, Dios nos responde sí. Tú puedes preguntarle si él es el novio que Él tiene preparado para ti, joven. Tú tienes que preguntarle a Él si ella es la novia que Dios tiene preparado para ti. Tú tienes que preguntarle a Él, hermano. Porque muchas de las ocasiones, hermanos, cada uno de nosotros tuvimos que haberle pedido. Yo sí espero que todos los que ya estemos casados, hermano, en ese día en que tomamos esa decisión, le hayamos preguntado a Dios: Señor, ¿es tu voluntad si me debo de casar con Él o si me debo de casar con Él? Oh, hermano, hoy en día se siguen tomando muy malas decisiones. Hoy en día se siguen tomando muy malas decisiones, hermano. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere hacer su voluntad propia. Oh, hermano. Y cuando no obedecemos a Dios, hermano, cuando no obedecemos a Dios, cuando conocemos su voluntad, cuando conocemos que Él quiere lo mejor para nosotros y nosotros lo rechazamos, oh, hermano, estamos desobedeciendo, estamos haciendo, y cuando hacemos nuestra voluntad, tenemos que pagar las consecuencias, hermano, de nuestras malas decisiones. Tenemos que pagar, mis hermanos, y tristemente muchas veces, hermano, se paga muy caro el haber tomado malas decisiones por no haberle preguntado a Dios, por no haberle preguntado a Él si daba un paso más o me detenía a que Él me contestara. Nuestro gran Dios, mis hermanos, quiere seguir dándonos paz. Nuestro gran Dios, hermanos, quiere seguir dándonos tranquilidad. Y hermano, una de las cosas que podemos quizás poner por ejemplo, oh, hermano, es que aún en esto podemos nosotros, los que andamos manejando, oh, hermanos, sabemos que hay semáforos y nosotros llegamos a un semáforo y ese semáforo está en rojo, tenemos que estar detenidos, tenemos que parar. Y cuando está en verde, oh, hermano, es entonces cuando tú y yo podemos avanzar, hermano. Así que la paz de Dios en nuestro corazón, hermano, así es como este semáforo, hermano. Tú y yo tenemos que esperar la luz verde para seguir avanzando. Porque si el semáforo está en luz roja, hermano, es para que tú y yo nos detengamos. Y si usted, hermano, no ha visto esa luz verde y esa luz roja de parte de Dios, dígale al Señor: Señor, yo quiero ver esa luz verde cuando tengo que avanzar. Y quiero también ver esa luz roja cuando me debo detener y no avanzar. Porque el que pide recibe, hermano, dice el Señor. Porque el que pide recibe. Si yo le preguntara hoy, hermano, si usted no lo está haciendo así, ¿cómo le está haciendo? Usted le está pidiendo dirección a Dios o no le está pidiendo dirección. Usted está haciendo la voluntad de Dios o no la está haciendo. Hermano, cada uno de nosotros tenemos esa respuesta a esta pregunta, hermano. Así que, hermano, es necesario que nosotros podamos cada día ver lo que Dios tiene para nosotros en la Escritura, en su palabra.
podemos también ver, hermano, también comprender, hermano, porque hay tantos cristianos con sus vidas destruidas. Podemos ver, hermanos, tantos cristianos en derrota, hermano, y con el corazón amargado, con amargura. ¿Por qué, hermano? Porque han tomado la decisión de hacer su voluntad y están pagando sus consecuencias de no estar haciendo la voluntad de nuestro Dios. No quisieron atender a las señales de alto, hermano, que el Señor les puso enfrente. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué peligro corremos los que manejamos un vehículo, hermano? Los que sabemos manejar, ¿qué peligro corremos si nos pasamos un semáforo en rojo, hermano? Corremos el gran peligro, hermano, de chocar contra alguien que sí tiene la pasada en verde, hermano. Corremos ese gran peligro, hermano. Así en la vida cristiana, hermano. Si nosotros queremos pasar nuestra vida, hermano, si queremos seguir pasando nuestra vida cristiana, hermano, pasándonos los rojos, hablando espiritualmente, vamos a tener muchos accidentes, vamos a tener, hermano, muchos problemas en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en el trabajo. Dios quiere que ya no te pasen los rojos, hermano. Dios quiere que ya no nos pasemos los rojos, sino que seamos pacientes y esperemos, hermano, que cambie a luz verde para que podamos continuar, para que podamos seguir avanzando. Hermanos, la Escritura, la palabra de Dios, que sirve para corregir, que sirve para instruir, hermano. A través de ella tú y yo podemos ser fortalecidos, ser enseñados. Zacarías capítulo 7, hermano, versículo 11 y 12. Fíjese lo que pasó, hermano. Fíjese lo que hicieron. Fíjese lo que dice la Escritura, hermano. Zacarías 7, 11 y 12 dice: pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros vino. Por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Oh, hermano, que no llegue ese día, hermano, que no llegue ese día en el cual, hermano, Dios vuelva y nos diga: se acabó el tiempo, como en los días de Noé, hermano, como en los días de Noé, en el cual se acabó el tiempo. Y hermano, Dios le dijo a Noé que ingrese cada uno de los animales, que ingrese tu familia y cierra la puerta. Oh, hermano, el tiempo se está terminando, el tiempo se está acabando, hermano, porque como en los días de Noé, hermano, todavía sigue habiendo gente que no quiere escuchar. Oh, hermano, que se vuelven a los pleitos, mis hermanos, que tapan sus oídos para no oír, hermano, la palabra de Dios a través de las televisoras, a través de las redes sociales, hermano, tapan sus oídos. Oh, hermano, que como dice el versículo 12 también de Zacarías 7, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Estamos como en los tiempos de Noé, hermano. Sigue habiendo mucha gente, hermano, que nos sigue juzgando a ti, a mí, de locos por estar aquí, por venir cada domingo, hermano, a alabar, a adorar, a exaltar el nombre de Dios, para venir, hermano, cada domingo a decirle al Señor: Señor, el semáforo de esa decisión que quiero tomar, Señor, sigue en rojo. Sigo esperando que esté en verde. Me sigo esperando. Y el Señor nos va a decir: sigue esperando hasta que esté en verde.
Porque podemos ver, hermano, que también a través de su palabra la voluntad de nuestro Dios no es egoísta. La voluntad de Dios no es egoísta, mis hermanos. Porque, hermano, la voluntad de Dios no solamente nos bendice a nosotros, mis hermanos, sino que a través de nosotros bendice a otros. Como dice el libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, oh hermano. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La voluntad de Dios no es egoísta, hermano. La voluntad de Dios también bendice a otros. Así que, hermanos, Dios nos bendice para bendecir, no lo duden. Dios nos bendice no para almacenar, Dios nos bendice para bendecir a otros, hermano. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y Dios lo que ha prometido, Dios lo ha cumplido y lo sigue cumpliendo, oh hermano. Dice, y engrandeceré tu nombre, porque antes, mis hermanos, no éramos conocidos. Antes no éramos conocidos, hermanos, hoy somos conocidos. Y hermano, ahí somos conocidos. Ahí va la hermana Rosy a la iglesia. Antes no éramos conocidos. Ahí va el hermano Eloy a la iglesia. Antes ni éramos conocidos, hermano, ahora somos conocidos como los hermanos. Gloria a Dios. Y así que si, hermanos, somos conocidos como los hermanos, tenemos que tratarnos como hermanos. Tenemos que tratarnos como hermanos, mis hermanos. Dios nos bendice, hermano, para bendecirnos. Que, hermano, vemos el grande amor, la gran misericordia de que, hermano, de que solamente Dios nos prometió y nos cumplió que nos haría una nación grande, y nos dijo no solamente eso, sino que también nos iba a bendecir, hermano. Y no solamente eso, sino también dijo que iba a engrandecer, hermano, nuestro nombre. Así que antes ni pueblo éramos, pero hoy somos llamados pueblo de Dios, hermano. Hermano, no solamente hoy somos llamados, hermano, nación santa. Aleluya. Oh, hermano, tenemos que entender que lo que Dios hace, hermano, en nosotros no es solo para nuestro propio beneficio, hermano. Entiéndalo, entendámoslo, hermano. No es para nuestro propio beneficio, es para bendecir a otros. No es para nuestro beneficio personal, hermano. No es para que nosotros, mis hermanos, Dios no quiere que nosotros tengamos, si Él no tuvo un corazón egoísta, hermano, Él nos enseña, hermano, también para que tú y yo no tengamos un corazón egoísta, sino que lo que hemos recibido de gracia también podamos darlo de gracia, como hermano. Porque verdaderamente, hermano, la bendición de Dios, fíjense lo que dice la Escritura, hermano, en un proverbio hermoso, Proverbios, mis hermanos, 10:22. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece, hermano. No el dinero, no las propiedades, no los dólares, hermano. No, hermano. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y, hermano, dice, y no añade tristeza con ella. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, hermano, si se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve, hermano? ¿De qué nos serviría, hermano, tenerlo todo y no tenerlo a Él? ¿De qué nos serviría, oh hermano, tenerlo todo y estar amargados? ¿De qué nos serviría, hermano, tenerlo todo y estar peleados como matrimonio o como familia? ¿De qué nos serviría, hermano? ¿De qué nos serviría, hermano? De nada. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Dice, y no añade tristeza en ella. Así que, hermano, la voluntad de Dios siempre viene acompañada de provisión. La voluntad de Dios, hermano, siempre viene acompañada de provisión para nosotros y para los nuestros, hermanos, y para aquel que está en necesidad. Hermanos, el apóstol Pablo sabía que también los filipenses iban a
iban por ahí, hermano, a pasar necesidad, que iban, hermano, quizás pasar por ahí a escasez. Pero también Él tuvo que darles palabra, oh hermano, y les escribe esta carta en Filipenses capítulo 4, versículo 19, diciéndoles: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque la voluntad de Dios, hermano, viene acompañada de provisión. La voluntad de Dios, hermanos, es agradable y es perfecta. Nos conviene, hermano, hacer su voluntad. Nos conviene, oh hermano. Y hermano, al principio hablamos de un hombre llamado Gedeón. Un hombre que fue llamado, hermano, por nuestro Dios para pelear con los madianitas, hermanos. Gedeón, mis hermanos, un hombre que no tenía, hermanos, los recursos para pelear. No tenía los recursos para pelear contra los madianitas, mis hermanos. Pero sin embargo, hermano, Dios le dio ese recurso que él necesitaba. Dios le dio el recurso más poderoso que él necesitaba, oh hermano. Y ese recurso, hermano, que Gedeón necesitaba, ese recurso que Gedeón necesitaba, hermano, nuestro gran Dios se lo dio. Y hermano, ese recurso que tú y yo necesitamos también, hermano, el Señor nos lo quiere, hermano, dar hoy. El Señor nos quiere dar ese recurso, hermano, para enfrentarnos contra aquellos enemigos, hermanos, que se van a venir contra nosotros, hermanos. Hermanos, podemos ver a través de su palabra que ese gran recurso, hermano, poderoso, ese gran recurso poderoso, Gedeón, hermano, fue la presencia de Jehová de los ejércitos con él. Fue su presencia, hermano. Porque si su presencia, oh hermano, no está con nosotros, porque si su presencia no va conmigo, porque si su presencia no va con nosotros, mis hermanos, estamos perdidos, estamos derrotados. Y hermanos, si yo les preguntara a quiénes de los que estamos aquí les gustan las derrotas, si le preguntáramos a los Rayados que si les gustan las derrotas, hermanos, nos van a decir que no. Si les decimos a los Tigres que si les gustan las derrotas, les vamos a decir que no. Si les decimos al grupo de Visión Oriente, hermano, que si les gustan las derrotas, vamos a decir que no. A nadie nos gusta las derrotas, hermanos. Es que cada paso que demos, a donde vayamos, hermanos, podamos decirle: si tu presencia conmigo no va, no iré. Si tu presencia no va con nosotros, conmigo, con mi familia, yo no quiero ir. Hermanos, y cuando sentimos esa paz de parte de Dios, cuando sentimos esa seguridad que es la voluntad de Dios, cuando Dios nos permite ver el semáforo en luz verde, hermano, es entonces cuando tú y yo podemos caminar con nuestra familia, hermano, con esa paz, con esa seguridad que solamente proviene de nuestro Dios. Hermanos, Jueces capítulo 6, versículo 16. Lo que Dios promete, Dios lo cumple, hermano. Jueces 6, 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y lo que Dios le dijo a Gedeón, hermano, Dios se lo cumplió. Dios le dijo, hermano, que Gedeón iba a salir victorioso, y Gedeón salió victorioso, hermano. Porque Gedeón comprobó, hermano, que era la voluntad de Dios, mis hermanos, seguir avanzando, seguir caminando, oh hermano. Así que, hermano, a donde Dios nos mande, a donde Dios nos guíe, hermano, si es de Dios, los recursos llegarán. Los recursos llegarán a tiempo, hermano, porque Dios nunca llega tarde. Quiero que se vaya con esto, hermano. La voluntad de Dios siempre va junto con un respaldo. Pero la voluntad de Dios siempre lleva su respaldo, hermano. Pero cuando es su voluntad. Pero
siendo su voluntad, se encargará de proveernos lo que nosotros necesitamos. Él, hermano, abrirá puertas que se nos han cerrado. Él abrirá un camino, hermano, donde no hay. Así es nuestro Dios. Así es Él, hermano. Y hermano, sin embargo, Dios en esta hora también quiere recordarnos algo, hermano. Josué 1:9. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo, hermano. Y eso lo establece todo. Y si la Biblia lo dice, yo lo he creído, hermano. Y lo he visto y lo he vivido y lo sigo viviendo y lo seguiré viviendo, hermano. Porque nuestro Dios, mis hermanos, cumple lo que promete. Hermanos, hacer la voluntad de Dios. Quiero terminar con esto, hermano. Quiero terminar con esto. Porque hacer la voluntad de Dios, hermano, no significa, hermano, no significa que será fácil. Quiero recalcarlo nuevamente, hermano. Hacer la voluntad de Dios no significa, hermano, no significa que será fácil. Pero, hermano, siempre será posible. No será fácil, pero siempre será posible, oh hermano. Seguir a nuestro Dios, hermano, nunca será fácil, oh hermano. Pero con la ayuda de Dios, hermano, siempre será posible. No lo olvide. Oh hermano, Josué 1, versículo 2 al 6. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lo que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, todo, hermano, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5, hermano. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dígame. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual moría sus padres, que daría a ellos. No iba a ser fácil, mi hermano. No iba a ser fácil para Moisés, pero iba a ser posible. No iba a ser fácil para Moisés, pero hermano, lo imposible para Moisés, Dios se lo hizo posible. Porque así es nuestro gran Dios, hermano. Así es nuestro gran Dios. Y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, mis hermanos. Él sigue haciendo los milagros que hizo hace más de 2000 años. Los sigue haciendo hoy, los quiere seguir haciendo. Solamente tú y yo tenemos que tener, hermano. Solamente tú y yo tenemos que tener los ojos descubiertos, mis hermanos, hablando espiritualmente, para que tú puedas ver esos milagros que Dios sigue haciendo, que Dios seguirá haciendo. Solamente esfuérzate, dice el Señor. Solamente esfuérzate y sé valiente, hermano, porque no solamente está ahí, le sigue diciendo, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual le juré a sus padres que le daría a ellos. Dios nos bendice para bendecir. Dios nos bendice para bendecir. Hermanos, Josué estaba por entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Lo leímos, mis hermanos. Esa era la voluntad de Dios, mis hermanos. Esa era la voluntad de Dios. Tenía que conquistarla. Tenía que conquistarla. Tenía que pelear, mis hermanos. Tenía que derrotar a sus enemigos. ¿Sabes qué, hermano? Tú y yo tenemos que seguir peleando
y yo tenemos que seguir, mis hermanos. Tú y yo tenemos que seguir derrotando a esos enemigos. Y hermanos, quizás me fui muy alto. Quizás en decir, tienes que derrotar. No, hermano, quiero decirte algo. Tú y yo ya no peleamos. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que pelea por nosotros si tú y yo estamos haciendo su voluntad. Si tú y yo estamos haciendo su voluntad, hermano. Solamente esforcémonos, mis hermanos. Dios nos quiere que en medio del problema, de la lucha, de la enfermedad, te quedes parado. Sigue avanzando. Sigamos avanzando, hermano. Y nuestra lucha, hermano, es seguir avanzando. Nuestra lucha es seguir avanzando, hermano. Que aunque pareciera que el enemigo nos quiere jalar hacia atrás, hermano, tú y yo tenemos que seguir avanzando en el nombre de Jesús, porque Dios se encarga de nuestros enemigos. Dios se encarga de nuestro enemigo. Dios es el que pelea, hermano. Solamente tú y yo debemos esforzarnos. Solamente tú y yo debemos esforzarnos en buscar hacer su voluntad, en obedecerle a Él, hermano, en buscarle a través de la oración, en buscarle a través de la lectura de la palabra de Él, hermano. Esfuérzate, hermano. Esforcémonos. Oh, hermano, muchas veces, hermano, cuando las cosas se ponen difíciles, mis hermanos, muchas veces decimos, quizás no era la voluntad de Dios. Pero, mis hermanos, cuando nosotros decimos quizás no era la voluntad de Dios, no significa, hermano, no significa que iba a ser algo fácil para ti, hermano. No significa que tú ibas a pelear solo, hermano, esa lucha. No. Quizás, mis hermanos, tú y yo en muchas ocasiones hacemos oídos sordos al escuchar, hermano, lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces queremos detenernos y decir, no, hasta aquí, porque se me hace que no es la voluntad de Dios. Se me hace que no es la voluntad de Dios que yo le sirva en Misión Oriente. Quizás no sea la voluntad de Dios que yo sea maestro, maestra. Quizás no sea la voluntad de que yo sea administrador. Quizás no sea la voluntad. Empezamos, mis hermanos. Quizás, y hermano, ese quizás es porque estás teniendo una lucha. Porque estamos teniendo luchas internas, porque estamos teniendo luchas contra el enemigo, hermano. Pero tú y yo necesitamos seguir caminando, diciéndole al Señor, Señor, quiero seguir haciendo tu voluntad, oh hermano. Porque verdaderamente, hermanos, todo aquello que hacemos, todo aquello que logramos, mis hermanos, todo aquello que logramos en lo material con esfuerzo, hermano, nos pone contentos, nos alegra, hermano. Todo aquello que hacemos con esfuerzo, hermano, para tener una casa, para tener un carro, para tener algo, hermano, alguna propiedad, todo aquello que hacemos con esfuerzo, al final, hermano, nos causa alegría, nos causa gozo, nos causa felicidad en lo personal, en lo familiar, nos causa felicidad. También Dios quiere que en lo espiritual, hermano, así como en lo material nos esforzamos, hermano. Así como en lo material nos esforzamos, de que si en la empresa me dicen que esté a las 6 de la mañana, ahí estoy. Si en la empresa me dicen que esté a las 7 de la mañana, ahí estoy. Pero ¿cómo se le ocurre al pastor que a las 10:30? 10:30 está muy temprano por ahí. Y yo trabajo toda la semana. Oh Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Pues que el pastor no sabe que yo me canso, que por eso no voy. Oh Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Hermanos, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios también, hermano. Tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, hermano. Y la voluntad de Dios, hermanos, hacer la voluntad de Dios nos conviene. Créanmelo. Y si no me cree, hermano, haga la voluntad de Dios. Y usted me va a decir un día, el pastor tenía razón. El pastor tenía razón cuando me dijo que cuando yo hiciera la
la voluntad de nuestro gran Dios. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Jueces 6, versículo 13, quiero leerlo nuevamente. Oh hermano. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿por qué salvaré yo a Israel? He aquí que a mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿A quién tienes que derrotar, hermano? Ponte de pie. Gedeón tenía que derrotar a los madianitas, hermano. ¿A quién tienes que derrotar? No me conteste, hermano. Usted sabe con qué o contra quién está luchando. ¿Contra qué está luchando, hermano? ¿Contra qué o contra quién o contra quiénes está luchando, hermano? Piénsele un poquito, hermano. ¿Cuáles son sus luchas diarias? ¿Cuáles son nuestras luchas diarias, hermano? En lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en el trabajo, hermano. ¿Cuáles son sus luchas diarias, hermano? El Señor nos dice hoy, así como le dijo a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo. Pueblo Visión Oriente, ciertamente yo estaré con ustedes. Ciertamente yo estaré con ustedes, Visión Oriente, y derrotaré a esos madianitas como un hombre. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Y si usted quiere pasar al altar, hermano, lo puede hacer. Yo no sé contra quién lucha, hermano, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé contra quién sigue luchando, hermano. Quizás tenga días, semanas, meses, años luchando. Quizás se ha sentido solo, quizás se ha sentido sola. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Dios no quiere que te sientas sola. Dios no quiere que te sientas solo. Dios te dice hoy: pronto estará el semáforo en verde. Pronto estará el semáforo en verde.